Ya con 5 minutos continuamos en esta frecuencia pública por Radio USACH, la radio que marca la diferencia. Y ya te lo comentaba, vamos a conversar de lo que nos queda por hablar, porque siempre nos queda por hablar. Pero este es el título de una exposición que fue inaugurada el pasado 23 de noviembre en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, donde 19 artistas contemporáneos de España y Chile establecen conexiones y también discuten respecto a la creación de memoria a través de aproximaciones a la guerra civil y dictadura franquista española y la dictadura cívico-militar chilena. Bueno, con el trasfondo vamos a hablar de aquello, de la implementación de la Ley de Memoria Histórica en España y a los 50 años, por cierto, del golpe de Estado en Chile. Esta exposición presenta videos, fotografías, instalaciones, pinturas y dibujos y que entregan puntos de vista de distintas generaciones que problematizan aspectos de este pasado común. Y desde ya te cuento que va a estar abierta hasta el 7 de abril, por supuesto del 2024, en el tercer piso del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Y queremos hablar, más allá de lo artístico, que por cierto es interesante, sobre la oportunidad, la necesidad también de esta exposición con todo esto que hemos ido escuchando también este año en particular, con el negacionismo, con otros dolores, como ciertos retrocesos. Y vamos a estar con María, ya estamos, con María Fernanda García Iribarren, directora ejecutiva del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Fer, bienvenida a Radio USACH. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Daniela, y a todo el equipo. Muchas gracias a Radio USACH, que además son vecinos nuestros. Totalmente. Y nos encanta colaborar además con esta universidad. Me interesa mucho saber un poco cómo se gesta esta exposición y también la injerencia y también el vínculo histórico, no solo por los procesos, sino también por cómo se dio el poder acoger, sobre todo a republicanos y personas perseguidas también. Republicanos españoles. Españoles, sí, por supuesto. De aquella república, de la república. De los verdaderos republicanos, sí. ¿No? Bueno, de los verdaderos chilenos, ya no nos vamos a perder ahí en la semántica. Pero sí, exactamente, de los españoles republicanos, estamos hablando de la década de los 30, finalizando la década de los 30, y los momentos clave en ambos países. ¿Por qué también nos hermanamos tanto junto con la historia del Winnipeg, Neruda, la diplomacia francesa, todo lo que pasa ahí? Bueno, nos hermanamos por hechos de sangre que son ineludibles. Bueno. No, claro, pero la mayoría Todos, aquí de los latinoamericanos y tenemos esa matriz de alguna forma en lenguaje y en cultura, en todo, sigue muy presente. Y luego en lo político, en los hechos políticos históricos, como bien decía, a finales de los 30, incluso los 40, la migración posguerra, huyendo de la guerra después de la dictadura franquista con el Winnipeg, etcétera. Estamos hermanados en el arte también, con esas migraciones que llegaron también con mucha gente muy talentosa y que aportó en la cultura aquí en nuestro país. Y bueno, y esta era una exposición que era como un deber, viene gestándose hace ya 2 años con los equipos del museo y con la curatoría de Soledad Aguirre, y de alguna forma vimos esta oportunidad y se consolidó durante este año, en que también firmamos un protocolo, un acuerdo con la Secretaría de Memoria Democrática de España y el Museo de la Memoria. ¿Qué significa eso en la embajada? Es un protocolo, un acuerdo, un MOU se llama de alguna manera, para trabajar, acompañar, colaborar, cooperar en exposiciones, publicaciones, investigación entre ambos, bueno, la Secretaría de Memoria, que allá es un ministerio, y el Museo de la Memoria, lo cual nos pone en un lugar muy bueno. Firmar con ellos, con un ministerio, en que el museo también pone a disposición todos sus dispositivos, investigación, y el tener un museo de memoria que además es un ejemplo en todo el mundo, no solo en Latinoamérica, sí, no solo en Chile, sino como museo de memoria es ejemplar en todo el mundo. Entonces, esto fue un primer pie que hicimos. Bueno, yo firmé directamente, aprovechando la ida del presidente Boric en España, para allá, claro. Fui para allá directamente, firmamos eso y me volví. Y hemos ido trabajando no solo a través del Centro Cultural de España y la Embajada y con la Secretaría de Memoria Democrática, que es de más largo aliento, sino también con la delegación de Cataluña. Vino el embajador del Cono Sur, nos aportaban en pasajes, en producción de esta muestra, que además trae
trajimos a muchos de los 11 artistas españoles de distintas partes que vinieron a Chile a montar la exposición y que está realmente muy linda, interesante, atractiva y desafiante, que es lo que tiene también el arte y el arte contemporáneo, sobre todo en estas temáticas. Ya vamos a hablar de los formatos y todo lo que interpela. A propósito de que hablabas, ¿no?, de que en julio de este año se firmó este protocolo de cooperación entre el Museo de la Memoria de nuestro país y el gobierno español a través de esta Secretaría de Memoria Democrática para el intercambio de experiencia y el desarrollo de acciones conjuntas, como detallaba María Fernanda. ¿Y qué sientes también que se puede aprender en reciprocidad? ¿Qué podemos aprender nosotros de los españoles en esta materia y ellos de nosotros? Y a propósito del título, ¿no?, de aquello que lo que nos queda por hablar. Nos queda por hablar tanto de los muertos, de los desaparecidos. Por ejemplo, hay un hecho para que la gente también dimensione que en España hay aún 140.000 muertos por identificar y que aún las fosas comunes que empezaron a exhumarse en el año 2000, aún hay municipios de extrema derecha o derecha que no quieren exhumar los cuerpos, o sea, que se niegan aún con la ley, que hay que exhumar, hay que ver de qué familiares son, de qué personas sabemos, porque también hay muchos niños, jóvenes, mujeres, de todo, y que las familias los buscan, los siguen buscando. Hay prohibición de exhumar de las alcaldías, o se niegan a ello. Hay que pensar que Federico García Lorca, uno de los grandes no solo poetas, sino artistas del siglo XX, sigue su cuerpo sin saber dónde está. O sea, saben dónde está en un radio de alrededor, pero todavía no se puede exhumar. Entonces, cuando hablamos de cuerpos desaparecidos y que tenemos sociedades que no pueden avanzar o que vienen con este lastre, que es un lastre que se va arrastrando por generaciones, incluso cuando no lo manifiestas directamente, son dolores que se arrastran como en las familias. Sí. Por lo tanto, es impresionante cómo nos pone en un espejo social España y Chile, en que Chile de alguna forma tenemos ese tema bastante más, o lo hemos estado resolviendo, pues no hay nada resuelto completamente, pero se ha estado resolviendo con muchas dificultades, pero se ha estado resolviendo y se intenta. Quisiéramos trabajar con ellos, con España, en un museo de memoria también, o sitios de memoria que están trabajando, pero también en el futuro en un museo de memoria, que en distintos países se está trabajando ya este modelo de museos de memoria en lugares donde han habido conflictos, guerras, dictaduras, etcétera. Estamos conversando esta tarde en Frecuencia Pública con María Fernanda García Iribarren, directora ejecutiva del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, a propósito de esta exposición denominada Lo que nos queda por hablar, que fue recién inaugurada el 23 de noviembre y va a estar presente hasta el 7 de abril próximo. A ver, cómo también el arte aquí, y tú como artista también sabes, ¿no? Y en este caso las artes plásticas, visuales, ¿no? Más allá de explicar una mera cronología también de las dictaduras, también revela nuevos relatos. Así es. Bueno, y eso es lo que tiene el arte y esta visión de 19 artistas, que la gente también se va a encontrar, como bien decías, con piezas audiovisuales, con fotografías, se me olvidó el nombre, pero son como un daguerrotipo, que es como una fotografía muy antigua, con otros dispositivos, con esculturas y con relatos vivos, además. Eso. Entonces es muy interesante y desde distintas ópticas y desde distintos lugares te interpela y uno puede entender desde una manera mucho más sensorial, menos intelectual, poniéndole menos sesgos y menos tapujos finalmente a la información, que además nosotros estamos siempre muy prejuiciados con lo que sabemos, con lo que no sabemos, y aquí te entra directo al corazón o desde otros lugares, desde otros sentidos. Entonces es muy interesante cómo cada uno de estos artistas que viene, o una pareja de artistas que viene, que son, por ejemplo, gemelas, y que muestran, por ejemplo, estas gemelas, trabajan con ellas mismas, se rapan en vivo, que es muy fuerte el raparse, y sobre todo las mujeres, en que el pelo socialmente es un constructo muy valioso.
Obvio que es un video porque no lo pueden hacer. No, son fotografías en grandes formatos okay. donde ellas se muestran y en se ven ellas mismas en el proceso de raparse, e incluso le cortan el pelo a mujeres mayores que vivieron durante la guerra o vivieron la dictadura, y después ellas mismas junto con otras mujeres escobillando las calles, porque en el fondo durante la época franquista había un pueblo donde se rapaba a todas las mujeres que eran republicanas, o sea, que estaban en contra del franquismo o que eran de izquierda. Era un acto de resistencia. Era un acto de resistencia, o incluso eran amigas o familiares se las rapaba en público y se les hacía trabajar, incluso se les daban purgantes para que se hicieran delante de todo el mundo, una forma de humillarlas completamente. Y ellas de alguna forma recrean todo esto. Entiendo. Hoy en día en las calles de hoy, y sigue siendo, o sea, es muy fuerte hoy sabiendo que ellas están construyendo un imaginario antiguo o de antes. Aún así es muy fuerte. Entonces, ¿cómo era para estas mujeres, donde el pelo era parte de lo único que te quedaba, porque estaban absolutamente estigmatizadas, había hambre, exacto, había pobreza? El pelo era parte tuya, de tu esencia, de tu identidad, y aún así las despojaban de eso. Son actos que uno puede ver tan sencillos de cortar el pelo, pero tan fuertes y tan humillantes. En que la dignidad humana, en realidad la dignidad como personas, te la quitan completamente. Ahora también es importante que acá haya una mirada intergeneracional a propósito de este ejemplo, ¿no? De poder resignificar ese dolor de esas mujeres a través de este acto hoy actualizado. Performativo, sí. Exacto, performativo. Ellas son art al cuadrat. Sí, mira. Sí, son unas gemelas además geniales. Ahora, también preguntarte, vamos a seguir hablando de esta exposición, lo que nos queda por hablar y nombrar también a los artistas presentes, tanto chilenos como españoles, Fernanda. Me imagino que ha sido un año bastante complejo para ti y para todo el equipo también del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Una tremenda oportunidad, pero llena de desafío. Y si bien estamos finalizando noviembre, pareciera que septiembre pasado no fue hace un par de meses, que fuera hace mucho más. Ha sido estos tiempos, los últimos tiempos, digamos, los últimos años, muy, muy convulsos en varios sentidos. Hablemos un poquito también ahí de lo que ha sido tu gestión y lo que se ve, porque no era solamente el 11 de septiembre, ni el mes, ni siquiera es solamente este año. Esto es siempre. Así es, esto es siempre, hay que pensar que los 50 años comienzan ahora, por lo tanto empieza a cumplirse un ciclo recién de 50 años de muchos hitos, eventos, muertes, hechos que ocurrieron en nuestra historia y que dan vida al museo, pero también el museo es una oportunidad para pensar los derechos humanos en su minuto, cuando fueron violentados más fuertemente por el Estado y sistemáticamente. Sin embargo, también hoy en día, como vemos los derechos humanos, los derechos de los niños, cómo traspasamos ese tipo de vivencias a los más jóvenes, y para que no ocurran esos hechos, pero no ocurran en distintos sentidos, para que el respeto, la democracia, la reflexión, la discusión esté siempre presente desde muy niños. En el fondo, si queremos tener realmente una sociedad más igualitaria, más justa y en paz, debemos tratar esos temas siempre. Entonces, ese es el gran desafío. Y bueno, este año ha sido muy convulso, como dices, absolutamente desafiante. No solo septiembre, sino desde antes empezó como esta marea o esta ola que se nos venía encima, que era septiembre. Logramos salir airosos, yo creo, con muy bien todas nuestras actividades, que además fueron muy diversas para distintos públicos, de distinta índole, donde el arte siempre y la cultura siempre es parte de nuestro lenguaje para llegar a las personas, con actividades masivas y otros encuentros más pequeños de reflexión. Nos fue muy bien en público, pero también en cómo la gente lo sintió, cómo lo vivió, y también desde el extranjero, y que estábamos con todos los ojos puestos sobre el museo, hay que decirlo. Sí, claro. Y hasta hoy día, que la verdad estamos viviendo como un 2 de septiembre, estamos muy demandados, fin de año. Hashtag seguimos. Hashtag seguimos en esto, y claro, y seguiremos, y esperamos continuar con actividades, quizás no con la locura que fue este año, que además todo el mundo, y cuando digo todo el mundo no es solo en Chile, sino realmente del mundo, quería visitar, quería hablar del museo, pero esperamos seguir muy vivos a través de nuestros distintos cometidos.
María Fernanda, cuando hablabas de España, ¿no? De las similitudes, los aprendizajes recíprocos a través también de lo que muestra esta exposición, ¿no? Lo que nos queda por hablar, uno siempre piensa en cuanto a referentes de los aprendizajes, aunque han pasado más años, pero igual es de nuestra historia reciente mundial, es lo que ha hecho Alemania en la segunda, a propósito de las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué vínculo tienen con ese país? ¿Cuánto también se puede aprender? ¿Cuánto se mira para allá? ¿O cuánto también se hacen alianzas, convenios, lo que sea? ¿Tú no sabías que yo fui hace un mes para allá, no? No, ¿en serio? Sí. Yo te sigo en las redes sociales, si tú sabes, pero sí. no. Sí, hace un mes, finales de octubre, habíamos recibido en septiembre una invitación de la embajadora de Chile allá, Magdalena Atria, que estaban trabajando y me le parecía muy propicio con un presupuesto que tenían, que fuéramos desde el museo precisamente a visitar museos, sitios y lugares de memoria en Berlín. Y justo habíamos recibido también una invitación a Múnich, a un encuentro, entonces fue Francisca del área internacional a Múnich y después nos encontramos las dos en Berlín y tuvimos una agenda de lunes a viernes. Yo llegué el domingo a la 1 de la mañana y fue del lunes a viernes sin parar y nos devolvimos el mismo viernes, pero fue muy interesante. Ya el museo y a través de aquí de la Embajada de Alemania en Chile tenemos con la embajadora y antes también muchos vínculos. Alemania ha trabajado mucho el tema de la memorialización y la pedagogía en memoria. Ellos comenzaron, sí, ha pasado mucho más tiempo, pero ellos comenzaron, no hay que perder de vista que esto fue la Segunda Guerra y empezaron en el 94 a tener estos espacios, también desde la sociedad civil, como estas demandas. También estamos hablando de 50 años después. También estamos hablando, y aquí no empezó 50 años después, aquí antes, o sea, el museo va a cumplir 14 años. Eso te iba a preguntar, el 11 de enero. El 11 de enero, claro. Entonces, somos muy autoflagelantes los chilenos y es verdad que ha habido mucha impunidad y siempre es demandada más justicia y verdad, por supuesto, pero al lado de otros países, aunque es odioso compararse, estamos menor y en otros bastante mejor. Sí. Como hay países como Brasil que también tienen mucho al debe en ese lugar o incluso en otros países en Europa. Pero Alemania, por supuesto, es una guía a seguir. Tienen todo un turismo además, una industria del turismo enfocada en la memorialización y en espacios de memoria. Han trabajado ahora no solo con los judíos asesinados, sino también con otras comunidades como las personas con discapacidades, que también son un grupo y tienen un memorial, o los los romaníes o gitanos, también, que fue un grupo enorme, uno de los primeros que fueron asesinados y que también como ellos tampoco tienen un lenguaje ni tampoco una sociedad tan es mucho más desperdigada, con menos educación y qué sé yo, personas sin influencia en general había en la sociedad, por lo tanto fueron invisibilizados durante muchísimos años, durante décadas, hasta que ya tienen su memorial. Y los homosexuales, las personas homosexuales también, y bueno, hay memoriales de los judíos asesinados en Europa, muchísimos de los perpetradores, también tienen varios museos, entonces tienen distintas miradas, por ejemplo, desde las víctimas y otros desde los perpetradores, en que tú los ves con nombre y apellido, y los ves en distintas acciones violentísimas, que es muy fuerte, algunos son muy fuertes. Y también tienen algo que es muy interesante, que estamos empezando a trabajar, a darle forma, de alguna forma, a este proyecto. Tienen la memorialización en los espacios, o sea, de aquí salió por última vez tal y tal persona, en esta casa, en este punto, o este edificio que tú ves ahora que es el Ministerio de algo, antes era esto otro, durante el régimen nazi, etcétera, etcétera. Entonces, eso también ayuda mucho porque hace que la ciudad esté viva en torno a la memoria. Entonces, tú no solo vas a ver los lugares, sitios de memoria que fueron centros clandestinos de tortura y de detención, etcétera, o al Museo de la Memoria, sino que ves la ciudad entera, cómo participó la ciudad finalmente como locación. Ahora que tú estás hablando de los sitios de memoria, también
hay una solicitud de una concejala, me parece, en relación a que la Moneda sea un sitio de memoria. Bueno, la Moneda es un sitio de memoria. Yo entiendo que eso ¿Ya está? O sea, o habría entrado a trámite, porque es un sitio de memoria en sí. En sí, por supuesto. Y bueno, últimamente es un espacio patrimonial, y de hecho cuando se reconstruyó dejaron un espacio, algunos espacios donde están las balas, ahí también está hoy en día, si se hubiera restaurado hoy en día, habrían dejado más espacios para ver lo que pasó. Fue un tema también ahí de tortura. Claro, absolutamente. Sí. Bueno, y hoy día, ahora mismo, se está votando, creo, en la Cámara Mixta, esto de que habían dejado sin financiamiento a 4 sitios de memoria, ahora en la discusión de la ley de presupuesto. Que finalmente la discusión no es si es que pasan a cultura o deberían estar en derechos humanos. Yo creo que esa discusión es lícita y está bien, podrían estar en derechos humanos. Pero ¿por qué hacerla en ese minuto y no decir, oye, en realidad deberían estar en derechos humanos, ok, les asignamos? Sin embargo, vuelve a ponerse en discusión, vuelve a dejarlos absolutamente en la indefensión estos sitios de memoria, que además siempre trabajan con muchísimo menos de lo que necesitarían. Por supuesto. Casi siempre en todos la gente está muy valorada con lo que trabajan, con el presupuesto general, poniendo mucho de sí. Y esto siempre parte de las víctimas, de los familiares. O sea, parte de las víctimas, de los familiares, hasta que por fin el Estado reconoce, pero eso ha sido una lucha constante. Bueno, son muchos artistas como para nombrarlos, y algunos hartos que me va a costar mucho pronunciarlos, sobre todo los que tienen apellidos catalanes, no sé si vascos también. Exacto. Sí. Entonces me gustaría que hicieras la invitación, María Fernanda García Iribarren, en calidad de directora ejecutiva del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, y sobre todo del valor también que tiene, no solo de lo artístico, que siempre también se agradece, porque como tú bien dices, interpela o gatilla cosas que de repente nosotros no somos capaces incluso de aceptar, porque no están los insumos, siempre todo a través del raciocinio, de la mente, de los sesgos, de los algoritmos, si quieres ahora, pero el arte te permite justamente integrar todo lo que somos como seres humanos para poder tener una percepción del mundo mucho más amplia de esto de lo que nos queda por hablar. Sí, bueno, yo invito a toda la gente ahora que ya además se vienen las vacaciones, etcétera, que visiten el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, que además no tiene una llegada directa desde el metro, donde además ahora tenemos una exposición que se llama Filmar y juzgar los juicios por crímenes de lesa humanidad, que es con el Archivo Nacional de Francia, que es muy interesante, y esta es una sala que da directamente al metro. Tiene una explanada además donde hacemos un montón de actividades diversas, conciertos, obras de teatro, intervenciones. Tuvimos una intervención de flamenco el sábado por el Día Internacional contra la Violencia de Género, no sé por qué, pero que además había un público muy emocionado porque no había visto eso y que se emocionó por otras razones. Tenemos en el tercer piso esta exposición junto con España de artistas chilenos y españoles hablando de ambas dictaduras, y tenemos la colección permanente del Museo de la Memoria, que es muy interesante, es una parte de nuestra historia ineludible y que tenemos que conocerla, y ojalá desde pequeños o al menos desde la adolescencia, y que siempre nos va a traer nuevos desafíos, pero sí nos invita a pensar sobre la sociedad que queremos tener. Lunes cerrado público. Lunes cerrado público, como todos los museos, de martes a domingo, de 10 a 6 de la tarde. Excelente. Ininterrumpido. Además hay una cafetería exquisita, pueden estar, es un muy buen lugar para conocer, para estar. Y para visitar otros museos también, que estamos ahí en el Metro Quinta Normal, pero hay otros museos, espacios, bibliotecas, y somos unos vecinos que propiciamos un turismo entre nosotros poniente, en nuestro circuito cultural poniente, que es muy interesante. Matucana, y tiene actividades. 100, la nave Matucana 100, Museo Taller, Artequín, Museo Contemporáneo, Museo Violeta Parra, la Biblioteca de Santiago, y todo el barrio Yungay para allá, que es lo más entretenido que hay. Excelente, muchísimas gracias. Además, que bueno, porque son más de 4 meses, ¿no?, donde podemos ver y poder apreciar una y otra vez esta exposición, lo que nos queda por hablar en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Muchas gracias, María Fernanda. Muchas gracias, Daniela. Que te vaya bien.